Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Por favor, me confirman, me ven, me escuchan. ¿Todo bien? Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Te Hola, Sí, escuchamos. sí, muchas te escuchamos. gracias. Bueno, pues me encanta saludarlos una vez más, saludarlas a todas, a todos. Pues estamos ya hoy empezando nuestro último taller. Hemos estado pues desde la semana pasada trabajando los talleres en torno a la escritura de un relato autobiográfico, pues en el marco de nuestro concurso, el concurso del quinto concurso de relato autobiográfico breve, que este año pues se ha lanzado de manera internacional desde la Universidad Autónoma en Cali, Colombia. Entonces, pues les agradezco mucho a los que han estado aquí presentes en los 5 talleres. Como les digo, pues ya hoy es el último. Y bueno, la idea es que después de este taller, pues los que son estudiantes de universidades de cualquier parte del mundo se animen a participar en el concurso, y quienes pues no son estudiantes, sino que son profes o están aquí pues por otros intereses, pues que nos ayuden a difundir la información para que tengamos pues muchos participantes pues, de todas partes del mundo. Eso es lo que esperamos. Entonces, pues nada, hoy vamos a terminar entonces con el tema de la construcción de personajes. Ya en el primer taller hablamos sobre la estructura del relato autobiográfico, en el segundo taller hablamos sobre el narrador y el narratario, en el tercer taller hablamos sobre el lenguaje literario, en el cuarto taller hablamos sobre el tiempo y el espacio, y bueno, hoy pues será el último, como les digo, y vamos a hablar sobre la construcción de personajes. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos y el tiempo nos rinda. Segundo, por favor, voy a compartir. Listo. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de pues este elemento tan importante que aparece pues también en las narraciones, ¿no? Y bueno, en este caso pues específico vamos a hablar de los personajes dentro de un relato autobiográfico. Por supuesto, pues aquí tenemos que empezar a hacer como a pensarnos en algunas diferencias que podremos encontrar entre estos personajes de una narración cualquiera y los personajes de un relato autobiográfico. ¿Por qué? Pues porque los personajes del relato autobiográfico se basarán, por supuesto, en personajes reales. Porque, pues cuando ustedes cuenten su historia o ese fragmento de historia de su vida que quieran contar, pues estará, por supuesto, rodeado de esas personas que los acompañaron en el momento, ¿no? Entonces, pues si a mí me sucedió algo, no sé, hice un viaje y en ese viaje sucedió algo y resulta que en ese viaje estaban conmigo mi mamá, mi papá y mi hermano, pues esos personajes en algún momento del relato aparecerán. Aunque están basados pues en esos personajes reales, por supuesto la construcción tendrá algo de ficción. Es decir, el relato autobiográfico es una narración que, aunque está basada en hechos reales, por supuesto, tiene mucho de ficción. Y cuando digo ficción no es mentira, ¿no? No, es que yo voy a decir mentira en el relato porque, pues, ¿quién va a saber si eso me pasó o no me pasó? Pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que cuando contamos un relato autobiográfico, de verdad estamos contando algo que nos sucedió en nuestra vida en algún momento, pero como es algo que ya pasó hace un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, pues se va a construir es a partir de los recuerdos, ¿verdad? Que era lo que nos hablaba la profesora María Clara en el primer taller, de la estructura del relato. Y resulta que los relatos pues se construyen a partir de lo que nos acordamos, ¿verdad? De eso que nos acordamos del momento. Entonces, como hay cosas, situaciones, momentos específicos que no recordamos, pues en ese momento, en el momento de la reconstrucción, sin, mejor dicho, no habrá ninguna otra posibilidad que esa construcción o reconstrucción no la hagamos a partir de la ficción. Entonces, los relatos tienen ficción y los personajes, pues también son personajes que vamos a ir construyendo, pero que, por supuesto, como les decía hace un momento, va a estar basado en unos personajes reales, ¿verdad? Que son esos personajes que estuvieron con nosotros en ese momento que estamos contando.
Entonces, denme un segundito, yo voy a ir dándole acceso a los que vayan llegando, entonces ahí me perdonan si en algún momentico estoy así como mirando para acá, porque aquí me va a aparecer un letrero de quienes están ingresando a la sala y yo tengo que darles acceso. Entonces ahí les pido como disculpas por eso. Como hoy estoy pues solita, entonces debo hacer yo todo el proceso. Bueno, entonces, pues vamos a recordar rápidamente esos elementos de la narración. Resulta que, pues tenemos el narrador, que del narrador ya hablamos en el segundo taller, que es tenemos como esa trilogía de autor, narrador, personaje, ¿no? Entrecortado. Ay, ¿me escuchan entrecortado? Juliana dice que me está escuchando entrecortado. ¿Me confirman, por favor? Yo escucho bien. Ok. Juliana, ¿no será de pronto tu internet? De pronto, porque pues creo que los demás me escuchan bien. Bueno, voy a seguir y si algo me avisan. Ok, listo, Juliana. Bueno, entonces resulta que teníamos esa trilogía del narrador, ¿no? Que, pues, que si el mismo autor es el narrador y que si entonces ese mismo autor también es el personaje, bueno, que eso ya lo hablamos en el segundo taller. Tenemos el tiempo y el espacio, que lo hablamos el viernes en el taller que dio María del Mar. Y hoy pues nos vamos a centrar en esto de los personajes y las acciones. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué creen que los personajes y las acciones son importantes en una narración? ¿Ustedes qué creen? El que quiera puede abrir el micrófono o el que quiera puede contestar por el chat. Yo tengo aquí el chat abierto. ¿Por qué creen que es importante? Sandra dice, son los que le dan vida a la historia. Ok. Pues sin personajes, claro, la historia, pues cómo la vamos a desarrollar si no tenemos a esos protagonistas de esa historia, ¿verdad? Ok. Y las acciones, ¿qué pasa con las acciones? También, ¿no? Cada personaje tiene un rol súper importante en la historia, ¿no? Y va a hacer algo dentro de esa historia, va a llevar a cabo unas acciones precisamente. ¿Listo? Entonces, la verdad es que si a un relato, perdón, a un texto narrativo, en este caso pues a un relato autobiográfico, le faltase alguno de estos elementos, pues estaría incompleta esa narración. Sandra dice, las acciones generan suspenso. Ah, muy bien. Claro, y ese suspenso, por supuesto, se va a ir dando a través de la narración también, de ese narrador. Pero sí, las acciones es de lo que va pasando, ¿no? ¿Qué hizo? No sé. Y mi abuela subió las escaleras de una manera muy lenta y al llegar a la habitación oscura, abre la puerta y entonces uno se va imaginando todo, ¿no? Esas acciones de qué van haciendo los personajes dentro de la historia. Muy bien. Bueno, entonces, resulta que en una narración, como lo es el relato autobiográfico, la acción recae y depende en los personajes o de los personajes. Una tarea del autor es a favor del impacto y verosimilitud de lo que narra es construir. Entonces miren que aquí aparece algo importante y es la verosimilitud. Debe ser creíble. Nuestro relato autobiográfico, el profesor Humberto, el día del taller de narrador, él les decía, a usted nadie le va a coger el relato y le va a decir, ay, venga, pero esto sí fue verdad, venga a ver, yo llamo a su abuelita a ver si en el año 1985 usted de verdad fue. Pues no, nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pero por supuesto, pues usted sí sabe si lo que está contando es verdad o no, si eso a usted sí le pasó o no. Entonces eso es algo que también va en usted mismo, en esa sinceridad con usted mismo. Y la verosimilitud tiene que ver con esa credibilidad que yo le doy a lo que estoy contando y por supuesto también a lo que, como yo construyo tanto esos escenarios, por ejemplo, ¿cierto? O los personajes en este caso. Segundo, que hay alguien esperando. Listo. Entonces, cómo yo voy construyendo cada uno de esos personajes tienen una personalidad, una forma de ser, físicamente también son de cierta manera, tienen ciertos rasgos, ¿verdad? Que también hacen que cada uno de esos personajes sea creíble y que el lector pueda irlo imaginando
a medida que van apareciendo en la narración. Entonces, resulta que los personajes pues pueden nacer de muchas maneras. Yo les decía hace un segundo que en el relato autobiográfico, pues sin duda están basados en la realidad. Y aquí tenemos el punto número 1 de cómo nacen los personajes. Entonces, miren qué dice, la primera fuente de inspiración es la realidad, a partir de la observación y análisis de personas que pueden ser o no cercanas al autor. De tal forma, el escritor puede tomarse a sí mismo, a alguien de su entorno, familiar o social, a un desconocido, a un personaje famoso, como base para caracterizar sus personajes. No es necesario, denme un segundo, no es indispensable basarse en una sola persona, ya que se pueden tomar características de varias y fusionarlas en un único personaje. Entonces miren que por supuesto en este caso estamos más enfocados a una narración que es una creación que no está basada en un hecho real. Pero como ustedes van a escribir su relato autobiográfico, o bueno, en el momento en que vayan a escribir su relato autobiográfico, pues ese relato sí pasó en la vida real, sí fue, sí sucedió. La idea es que pues lo van a basar cada personaje en ese personaje real que los acompañó, ¿verdad? Que estuvo en el momento en el que ustedes estaban viviendo eso que van a contar. Recuerden que el relato autobiográfico no se trata de contar toda mi vida. Por eso dice relato autobiográfico breve, no dice autobiografía. No vamos a escribir una autobiografía, vamos a escribir un relato autobiográfico. Entonces, en el relato yo no necesito contar toda mi historia, además porque no me va a alcanzar el tiempo ni la extensión de páginas que se les piden y demás. Es un relato que es algo breve. Entonces es un momento específico. Yo voy a contar para mí qué significó la muerte de mi abuelo. Entonces, ¿qué personaje sin duda tiene que aparecer en ese momento en la narración? Pues tiene que aparecer usted y tiene que aparecer el abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a construir esos personajes? Entonces, habrá muchas cosas de su abuelo que usted recuerda y que usted quiere impregnarle a ese personaje cuando lo empieza a describir, por ejemplo. Pero habrá otros elementos que usted le va a incluir. Así usted diga, pues yo no sé si mi abuelo tenía o no tenía este aspecto, pero para la construcción de mi relato, yo se lo quiero incluir. Eso es completamente válido. La ficcionalización hace parte de esos relatos. Debe estar incluida. Vuelvo y les digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es algo que yo estoy construyendo desde mis recuerdos. Yo no me acuerdo de todo. Imagínense donde yo fuera a contar, pues, la historia de, no sé, cuando mis papás se separaron, que yo tenía 6 años. Pues yo tengo hoy 40 y pico, pues no me voy a acordar de hace 40 años cómo fue que pasó, pero yo tengo algunos recuerdos y yo empiezo a reconstruir a partir de lo que yo empiezo a hablar con las personas que me rodeaban en ese momento. Y así empiezo a hacer esa construcción. Muy bien. Entonces, la primera forma de construir personajes es basándonos en la realidad y de nuestros personajes que conocemos cercanos. Y, como les digo, en el relato autobiográfico, esa será como la base. Bueno, tenemos otra opción y es basarnos en la historia. Se puede tomar un personaje histórico o las características que conocemos de los hombres y mujeres de una cultura antigua para crear nuevos personajes. Claro, yo no sé, yo podría pensar en que en algún momento mi abuelo, que es la historia que voy a contar, supongamos que el personaje principal de mi relato es mi abuelo, pues yo puedo en algún momento pensar que mi abuelo se parecía mucho a, no sé, pensemos en alguien, no sé, a un famosísimo expresidente de Estados Unidos, ¿no? Supongamos. Entonces yo digo, sí, mi abuelo tenía como unos rasgos, tenía ciertas formas de ser, cierta manera en su hablar, que era muy parecido a ese personaje, que es un personaje en la historia, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, ese presidente de Estados Unidos por allá en no sé, 1980, que no me pregunten ahora quién era el presidente de Estados Unidos en 1980 porque no sé, pero supongamos, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, mira que mi abuelo tenía mucho de ese personaje, ¿no? Tenía de sus rasgos físicos en su personalidad. Entonces también puedo empezar a tomar esos rasgos. Tenemos una tercera opción. La fuente puede ser la fantasía, en donde el autor puede crear personajes más o menos alejados de la realidad y hacer uso de toda su creatividad. A los personajes fantásticos como duendes, hadas, extraterrestres, robots o las personificaciones de animales, el autor necesariamente les da cualidades y rasgos humanos. Por eso la fantasía no se aleja del todo de la realidad.
Así como se pueden tomar como base a personas reales para crear nuevos personajes, los escritores pueden tomar uno o varios personajes ficticios para crear los propios. Entonces miren que la fantasía también es un elemento, es una herramienta que nos puede servir para crear un personaje, ¿verdad? Yo pudiera también incluir una de esas características, es más, lo podría hacer a manera de metáfora, ¿verdad? Yo podría describir a uno de esos personajes de mi relato que está basado en un personaje de la vida real, pero le puedo incluir algún rasgo de uno de estos personajes de fantasía, por ejemplo, ¿verdad? La ventaja cuando uno escribe un texto narrativo que es, pues, que es propio, ¿cierto? Y que nace de nuestra cabecita, pues es que podemos hacerlo como queramos. Tenemos la libertad de escribir como queramos y lo que queramos. Eso es una ventaja de cuando escribimos un texto pues, que es único y que es propio y que cada uno lo está escribiendo y nadie más lo va a escribir así, porque como es una historia que a cada uno le ha pasado, pues nadie la va a poder repetir. Y el cuarto será los arquetipos. Cuando pensamos en un sabio, en una bruja, en un príncipe azul, la primera imagen mental que tenemos sobre estos personajes, esas ideas preconcebidas sobre ellos, es lo que se llama arquetipo. Un arquetipo es un modelo, un punto de partida para crear un personaje que tiene su base en una imagen sociocultural más o menos general, una idea base de un tipo de personajes con unas características determinadas. ¿Ya? Entonces, el arquetipo es el típico a la bruja. ¿Ya? Nosotros tenemos un arquetipo de un personaje que es una bruja. O, no sé, el príncipe azul es un arquetipo también. Y aunque, pues, de pronto ese príncipe azul, pues, ese ideal de príncipe azul aparece en esas historias de los cuentos de Disney, ¿cierto? A los que estamos acostumbrados, pues en algún momento yo podría imprimirle algo de ese príncipe azul a un personaje de mi historia. También lo podría hacer, ¿verdad? Entonces miren que hay muchos recursos de los cuales nos podemos agarrar para poder construir los personajes de nuestro relato. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los personajes que aparecen en nuestros relatos o en una narración. En este caso, pues hablamos del relato autobiográfico. Los personajes tienen como dos roles. Puede ser esos personajes principales o pueden ser los personajes secundarios, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Y también, dependiendo de ese rol, si es principal o es secundario, los personajes pueden ser estáticos o dinámicos. Ahorita que les empiece a explicar cada uno, quiero que hagan el ejercicio de pensar, ok, yo me leí una novela, yo me vi una película, en donde el personaje principal era tal, o el personaje secundario era tal. Y este era estático o este era dinámico. Quiero que hagan ese ejercicio a medida que yo vaya explicándoles, ¿no? Piensen en las películas, los libros, los cuentos que han leído y traten de pensar en qué momento podían ustedes estar frente a un personaje principal o secundario y si era estático o dinámico. Entonces voy a explicarles cada uno, por supuesto, para que hagan ese ejercicio. Bueno, entonces tenemos a esos principales, ¿no? Entonces resulta que los personajes principales, por ejemplo, son el protagonista, el antagonista, ¿no? Entonces tenemos a ese personaje protagonista. Y es que la historia va a girar en torno a él, pues, todo el tiempo. En un relato autobiográfico, por supuesto, el protagonista van a ser ustedes, ¿no? Por supuesto, van a ser ustedes. ¿Será que en un relato autobiográfico obligatoriamente tiene que aparecer un antagonista? No siempre. En el relato autobiográfico no siempre aparece un antagonista. Se opone a los deseos del protagonista, no necesariamente es el malo de la historia. Pero miren lo que nos está diciendo aquí la descripción, la definición. No necesariamente es el malo de la historia. Entonces, cuando usted piense en su relato, ¿cierto? Y lo vaya a construir, no necesariamente es alguien que fue malo con usted, pues, no, alguien que le hizo una embarrada en la vida, no, pero sí puede ser alguien que en algún momento fue, fue difícil, alguien con el que no fue fácil relacionarse, alguien que en algún momento dijo o hizo algo que se interpuso en eso que usted estaba buscando o usted quería, así al final haya desaparecido o haya pasado lo que haya pasado.
pero en algún momento podemos encontrar también ese antagonista. Y luego vienen esos personajes secundarios, que son, pues primero el secundario que tiene un poco más de rol, que es el que permite que los personajes principales cumplan su función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de la historia de la muerte de mi abuelo, bueno, ahí podría aparecer como personaje secundario mi abuela, por ejemplo, un tío que vivía con mi abuelo, ¿cierto? Esos podrían ser secundarios, que están allí y que ayudan a que esa historia se desarrolle, ¿no? Ayudan a que la historia tenga un sentido, un hilo. Y luego tenemos tres que, no, que son ya, tienen una menos incidencia, ¿no? Dentro de, menos protagonismo, menos relevancia dentro de la historia. Uno es el incidental, que es aquel que aparece una sola vez en la historia, pero sus acciones son trascendentales. ¿Ya? Hay un personaje incidental. Uy, no, cuando apareció tal en esa novela o en esa película, no, es que mejor dicho, ahí fue donde cambió todo. Ah, pero no, no vuelve a aparecer. Ese es el incidental. Aparece una vez, pero lo que él llega a hacer a la historia es claro. Luego viene el ambiental, que son los famosos extras, ¿no? Esos que uno ve ahí en los protagonistas están en una cafetería tomando café, ¿cierto? Y charlando, y hay 5 mesas alrededor, y ahí hay gente sentada también tomando café. Esos son los ambientales. Son los que complementan el paisaje y le dan credibilidad a la historia. Y finalmente tenemos el evocado. Nunca aparece en escena, perdón. Solo se sabe de él porque los demás personajes lo mencionan. Entonces, cuando se menciona un personaje, pero ese personaje no aparece, ese se llama un personaje evocado. Entonces, quiero preguntarles así rápidamente, el que quiera puede levantar la mano o pueden abrir el micrófono o me lo pueden poner por el chat, como ustedes quieran. Díganme en un cuento de estos famosos que conocemos, Pinocho, La Cenicienta, Blancanieves, todos estos cuentos infantiles, bueno, que yo alguna vez le escuché decir a alguien que no eran ni tan infantiles, pero esos que nos han hecho creer que sí son para niños. Díganme, ¿quién creen ustedes en uno de esos que era el protagonista? A ver, piensen y me cuentan. Pueden abrir el micrófono o pueden escribir por chat, como quieran. Ok, Sandra dice, en Pinocho el protagonista era Pinocho. ¿Será que Pinocho era el único protagonista, Sandra? ¿Quién más? A ver si... Exacto, Gepetto, muy bien. Exacto, allí por ejemplo tenemos dos protagonistas. Muy bien. Y entonces, díganme un antagonista, si quieren del mismo Pinocho que estamos hablando, que ya Sandra lo propuso, o de otra historia, ¿dónde encontramos un antagonista? ¿Cuál será? ¿Dónde será que podemos encontrar un antagonista? Ajá, Sandra dice la bruja de Blancanieves. Sí, señora, muy bien. Ella se interpone en lo que quiere la pobre Blancanieves, que lo único que quiere es estar viva y ser feliz, ¿no? Y la bruja quiere matarla. Muy bien. Listo, pensemos entonces en un secundario. A ver, ¿quién más? No dejemos a Sandra sola opinando por el chat. Un personaje secundario de cualquiera de esos cuentos. Díganme cuál podría ser. Lidia, dime. Pepe Grillo. Ah, ok, muy bien, Pepe Grillo, sí señora. Sandra dice los enanitos son secundarios. Ajá, ok, sí, en Blancanieves son secundarios, muy bien. Gracias Lidia, gracias Sandra, muy bien. Bueno, pensemos en incidental. ¿Quién podría ser un personaje incidental en cualquiera de estos cuentos famosos? No sé si Lidia está levantando la mano o es de la vez pasada. Ok. ¿Quién más? Díganme. ¿Quién creen? Sandra dice el príncipe en Blancanieves. Bueno, sí, ok, ¿verdad? No, no lo había pensado, pero tienes razón.
El príncipe aparece solamente casi que al final para salvar a Blancanieves. Ok, muy bien. Abigail dice, el hada de Cenicienta, sí señora. Muy bien, porque el hada también solo aparece una vez. Muy bien, aparece para convertir a Cenicienta en esta princesa, ¿cierto? Crearle su carruaje y mandarla para la fiesta. Muy bien, ese podría ser un incidental. Miremos un ambiental. Son los que complementan el paisaje y le dan credibilidad a la historia. Son los extras. ¿Quiénes podrían ser los ambientales en uno de esos cuentos? ¿Quién creen ustedes? Por ejemplo, en Cenicienta. Ok, exacto, Sandra, muy bien. En Blancanieves o en Cenicienta también, los animalitos del bosque. Muy bien, esos son ambientales. Hacen parte de ese entorno que rodea a los protagonistas. Muy bien. Y el evocado. A ver, ¿dónde habrá un evocado? Pensemos. Ay, yo sé, ¿dónde está? En uno de esos cuentos. ¿Cuál sería el evocado? Que no aparece, pero en algún momento se habla de ese personaje en la historia. Piensen, piensen. ¿Cuál será un personaje evocado? ¿Quién creen ustedes? Bueno, Marta nos dice la mamá en Caperucita Roja. Ok, aunque yo no sé si la mamá sí aparece al principio, lo que pasa es que es incidental, que es cuando le entrega la canasta para que la lleve a la abuelita. Entonces no sé si ese sí entra como evocado o es incidental. Yo creo que es más incidental. Pensemos en otro evocado, de otro de esos cuentos, que no aparece nunca. Yo tengo uno en mi cabeza, pero estoy esperando a ver si ustedes se la pillan. La mamá de Blancanieves que estaba muerta y a la hija siempre le decían que era idéntica a ella. Muy bien, Juliana, ese podría ser uno. O, por ejemplo, en Cenicienta, que también el papá murió, ¿no? Y que recuerden que el papá se había casado con la madrastra mala, que tenía otras dos hijas. Entonces, en Cenicienta, perdón, también el papá de Cenicienta podía ser un evocado. Muy bien, eso me gusta. Bueno, entonces resulta que como ya tenemos como estos roles y estas jerarquías en los personajes, pues también tenemos que pensarnos en que algunos son estáticos y algunos son dinámicos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las novelas esas que vemos en televisión. ¿No? No quiero decir aquí países específicos de novelas, porque hay muchos países reyes en novelas. Colombia es rey en novelas, México es rey en novelas, Venezuela es rey en novelas. Creo que Turquía ahorita. Turquía es un país que tiene muchas novelas, que de hecho se traen acá a Colombia y acá las vemos. Mucho. Entonces, en muchas de esas novelas hay personajes que son estáticos y hay otros que son dinámicos. Entonces, miren que los estáticos no cambian, se comportan igual de principio a fin. Es decir, aquel personaje que toda la película es el bueno, toda la novela es el bueno, al que nunca le pasa nada, el que es también como bobo, y entonces se queda el bobo toda la historia. No, no cambia, no tiene sub y bajas en su personalidad. Mientras que los dinámicos varían su comportamiento a lo largo de la historia, perdón. Entonces, esos dinámicos son, por ejemplo, cuando la mala, hay escenas en donde ese personaje malo, ajá, ok, Sejal nos dice que en la literatura árabe también, correcto, también hay personajes que son estáticos y dinámicos, y hay unos que se quedan muy planos, y hay otros que sí cambian muchísimo, ¿no? Entonces, un personaje malo, por ejemplo, en algún momento se hace el bueno, y entonces en la siguiente escena es otra vez el malo, y en otra escena es la víctima, y en otra escena llora, y en otra escena es el pobrecito, y en otra, ¿no? Entonces, esos personajes son dinámicos porque cambian mucho. Los estáticos son aquellos que se quedan muy planos toda la historia. De que, ante aquí la pregunta que puede surgir es, ¿y entonces yo cómo los hago los de mi relato? ¿Los hago estáticos o los hago dinámicos? Pues eso va a depender de la historia que vayan a contar. Si en su historia hay un personaje que no es muy relevante
y que su aparición en la historia pues va a ser muy estática, pues así deberá ser, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes que van a ser el protagonista, ¿cierto? El personaje principal de su historia, tiene que tener esos altibajos, ¿no? Y eso se da mucho cuando entramos a la descripción de la personalidad y de las emociones, que ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Recuerden que es importantísimo cuando ustedes estén describiendo personajes, que ya ese es el paso que sigue en esta presentación, es muy importante hacerlo en la descripción, ¿no? Cómo yo describo a los personajes. Y en esa descripción también hay emocionalidad. El personaje demuestra emoción. Entonces, no sé, la bruja malvada se sentía culpable, pero esa culpabilidad le duraría muy poco porque su horror y su maldad primaria sería lo primero, lo primordial, en fin. Entonces, no, es cómo vamos describiendo también esa personalidad de cada uno de los personajes. Entonces, hablando de esto de la descripción de cada personaje, hemos llegado a una parte que me gusta mucho y a partir de la cual va a salir una actividad. Así que pongan mucho cuidado porque ahorita van a tener que hacer algo. Resulta que cuando yo describo un personaje, esa descripción se basa en dos momentos. Una es la prosopografía, que tiene que ver con los atributos físicos. Y otra es la etopeya, que tiene que ver con los atributos de su personalidad. Entonces, yo no puedo describir o construir un personaje solamente desde lo físico. Si Blancanieves era pelinegra, delgada, de piel blanca, con unos ojos muy grandes negros, ¿dónde queda la otra parte? ¿Cómo era ella en su forma de ser? Era inteligente, tímida, miedosa, audaz, no sé, aguerrida o no. Entonces, en la descripción de los personajes debemos siempre incluir ambos aspectos. Si nos quedamos solo en la descripción física, nos vamos a olvidar de esa otra parte que es súper importante y es la parte de la personalidad. Y el personaje va a dejar de ser verosímil o creíble, que era lo que hablábamos al inicio de la presentación. Vamos a leer unos ejemplos. Esta descripción es de un cuento, del fragmento de un cuento que se llama Abuelita, de Hans Christian Andersen, que es famoso por sus cuentos infantiles. Y dice así: Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como estrellas. Solo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes de papá y mamá. Esto nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata. Lo lee con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y sin embargo la mira con una sonrisa de arrobamiento y le asoman lágrimas en los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devosario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se esfuman las paredes, cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque, espléndido y verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje. Y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa. No hay rosa más lozana, pero sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Miren que aquí se nos describe a la abuelita, tanto físicamente como en sus gustos, ¿no? Sus expresiones, en lo que le gusta, ¿no? En las emociones que puede llegar a sentir. Entonces, aquí hay una descripción muy bonita de esa abuelita que hace que nosotros como lectores la podamos ir recreando, podamos irnos imaginando a la abuelita. Entonces la imaginamos viejita, arrugada, que nos dicen al principio, ¿verdad? Con el pelo completamente blanco, que los ojitos le brillan, que tiene una expresión dulce.
Muy bien, entonces luego dice que saca un libro, y miren lo que pasa, bueno, que salen lágrimas de sus ojos, y miren lo que dice al final. Cada vez que una lágrima de la abuelita cae en la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y todas las alas se impregnan de su aroma. Se esfuman las paredes cual si fuese pura niebla, y abuelita vuelve a ser joven. Una bella muchacha de rubias trenzas, entonces nos imaginamos ya la abuelita joven, ¿no? Bella, rubia, con trenzas y mejillas redondas. Esas descripciones, por supuesto, pues permiten que el lector vaya imaginando esos personajes, ¿no? Sepamos cómo era el personaje. Aquí hay otra descripción de Dombey e Hijo, es un fragmento de Charles Dickens y dice así. El señor Carker era un caballero de unos 38 a 40 años, de apariencia saludable y con 2 filas de dientes impecables y brillantes, cuyo aspecto homogéneo y blancura resultaban bastante inquietantes. Era imposible dejar de mirarlos, ya que los enseñaba siempre al hablar, y sonreía tan ampliamente, una sonrisa, sin embargo, muy extraña que se extendía más allá de su boca, que había algo en ella que recordaba al bufido de un gato, al bufido de un gato. Llevaba un pañuelo blanco y rígido en el cuello y siempre vestía ropas muy apretadas, abotonadas hasta arriba. Lo mismo, ¿no? Ya no lo imaginamos, un hombre de 38, 40 años, entonces uno más o menos tiene una idea de cómo son los hombres de 38 a 40 años. Ah, pero tiene una apariencia saludable, tiene unos dientes impecables, entonces nos vamos imaginando. Luego, cómo vestía, ¿no? Entonces llevaba un pañuelo blanco en el cuello, siempre con una ropa apretada y abotonado hasta arriba. Eso nos permite hacernos esa idea, ¿no? Entonces miren que la descripción en los personajes es fundamental para que el lector se pueda hacer una imagen. ¿Listo? Entonces, ¡ay! La construcción del personaje se presenta pues como resultado de la interacción entre los signos que integran la identidad del personaje, los que reflejan su conducta y finalmente los que expresan sus vínculos con los demás personajes. Respecto a este último factor, el narrador también presenta, fuera de las acciones, los pensamientos y diálogos de los otros, que pueden hacer de manera directa a través del diálogo expresado como tal o indirecto por medio del parafraseo. Recuerden los diálogos, ¿no? Yo puedo hacer el diálogo directo cuando incluyo guión y le doy la voz directa al personaje. Cuando entré a la habitación de mi abuela me dijo, 2 puntos, guión, hola, hola Paula, hace rato estaba esperándote, punto. Esa es la voz de la abuela, yo se la di directamente. Otra manera sería, cuando ingresé a la habitación de mi abuela, la abuela me dijo que me estaba esperando. Ahí hay un diálogo indirecto. La abuela me dijo que me estaba esperando, pero yo no le di la voz directamente a la abuela. Muy bien, esas son las 2 maneras que tenemos también para hacer diálogos. Una ñapa. Hoy no estamos hablando de los diálogos, pero para que sepan cómo podemos darle esa voz a los personajes. Bueno, entonces ahorita sí vamos a hacer una actividad rapidita. Construye uno de los personajes de tu historia, ya sea el protagonista, el antagonista, un personaje secundario, etc. Ten en cuenta la descripción, que la descripción es fundamental, al igual que la prosopografía y la hitopeya. Cuando finalices, comparte el ejercicio en el enlace que enviaré por el chat. Entonces, les voy a dar 10 minutos para que traten de describir a uno de sus personajes. ¿Listo? A uno de los personajes que ustedes han pensado que podría ser parte de su historia. ¿Ok? Recuerden, hay que describir tanto las emociones, los pensamientos, físicamente, cómo son físicamente, cómo son emocionalmente, qué les gusta hacer, cómo están vestidos, los rasgos, qué piensan. Listo, vamos a tratar de construir ese personaje completo. ¿Para qué? Para que después, cuando los leamos, yo ya les voy a compartir dónde lo van a subir, dónde lo van a pegar, lo que escriban, podamos leer y ya imaginarnos a ese personaje y decir, uy, qué personaje tan malvado, o uy, qué personaje tan hermoso, o uy, qué personaje tan tímido, tan nervioso. Es decir, cómo ustedes van a lograr construir ese personaje. ¿Listo? Entonces, voy a darles 10, 15 minutos. Piénsenlo, es un párrafo, pues no tienen que escribir una cosa larguísima, es un párrafito donde van a describir ese personaje y van a pegarlo en el siguiente enlace. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Denme un segundo. Un segundo, un segundo. Se me había olvidado abrirlo.
Entonces, voy a enviarles un enlace en el chat de la reunión. Por favor, ingresan a ese enlace que ya se los voy a mostrar y les voy a decir cómo van a escribir lo que van a escribir. Bueno, entonces, miren, ahí, espérense que no he copiado esto. Copiar, listo. Entonces, ingresen por favor y ya les voy a decir qué van a hacer. Ya, pueden ingresar a ese enlace, por favor. Cuando ingresen al enlace se van a encontrar con esto. Van a encontrarse con este tablero. Este es un tablero interactivo. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí donde dice esta bolita rosada con un más a mano derecha, ustedes van a dar clic ahí y donde dice asunto van a poner su nombre. ¿Listo? Paula Delgado. Y donde dice escribe algo fantástico, van a hacer la descripción del personaje y luego le van a dar publicar. Muy bien. Entonces voy a darles unos 10-15 minutos y van a ir apareciendo aquí esos personajes. Ahora los leemos y miramos entonces cómo vamos a construir en nuestra cabecita cada uno de esos personajes. Muy bien. Entonces tienen a partir de este momento 10-15 minutos. Por favor, ingresen allá al enlace. Si alguien tiene algún inconveniente en ingresar a la pantalla interactiva, pueden pegar el texto que escriban en el chat de nuestra reunión. Bueno, no hay ningún problema.
Bueno, ¿cómo vamos? Por ahora no he visto ningún aporte en el tablero interactivo. Voy a darles 4 minuticos más para que empiecen a aparecer. Vengan, yo les comparto para que vamos viendo cuando vayan apareciendo los textos. ¿Listo? Ah, bueno, ya hay uno. Muy bien. Ya tenemos un texto. Bueno, vamos a dar tiempito para los demás. Me encantó esta descripción de este personaje. Muy, muy bonita. Muy bonita la descripción, no lo que se está contando, no lo que sucedió, pero la descripción está muy bien. Muy bien porque podemos imaginarnos al personaje. Yo me lo fui imaginando a medida que fui leyendo. Pero bueno, ya lo vamos a comentar entre todos ahorita que los leamos todos. Dándoles un minutico pues para que aparezcan los otros. Ya saben, si alguno no puede ponerlo en el tablero interactivo, en el chat, listo, y yo los leo. Háganle pues un minutico más. Bueno, entonces, voy a leer este que ya tenemos aquí en nuestro tablero. Por favor, envíen lo que hayan escrito, ¿listo? No importa si no lo terminaron. Lo digo por cuestiones de tiempo para que alcancemos pues avanzar más en el taller. Bueno, entonces voy a leer este que está aquí. No pusieron el nombre de quien lo escribió, no hay ningún problema. Y dice así. Al principio era dulce, empalagoso, demasiado amoroso y detallista para ser verdad. Después de ponerle el anillo, ya, gracias Sandra. Ok, Sandra está diciendo que es el de ella. Listo, Sandra. Al principio era dulce, empalagoso, demasiado amoroso y detallista para ser verdad. Después de ponerle el anillo a su esposa, el giro fue grande. Se tornó agrio, furioso, despectivo, dispuesto a humillar, y se convirtió en campeón de lanzamiento de platos, con lo cual fue necesario reemplazar la vajilla de recién casados. La suma de estos dos lados ambiguos de un perfil único, manipulador, con la desventaja de que su esposa se dio cuenta demasiado tarde. Estos cambios fueron evidentes también en su aspecto físico. Al principio, con los ojos cafés muy brillantes y sonrientes. Después, con llamas en los ojos y arrugas en la frente. Hermoso ese texto, Sandra. ¿Estás describiendo en la vida real a quién fue tu esposo?
¿O es un personaje imaginario? ¿Sí? Ok. Bueno, pues déjame decirte que me pude imaginar ese personaje. Espero que ya no estés allí. Espero, de corazón, que ya no estés allí. Ok, muy bien, Sandra. Muy bien. Pero la descripción fue genial. Es decir, lograste que el lector, en mi caso, pues yo lo sentí así, espero que los demás también, pudimos hacernos esa idea, ¿no? De ese personaje. Bueno, vamos a leer el de Sofía Medina. Sofía dice, era un hombre ausente, perdido siempre entre las páginas de algún libro. Cuidaba de sí mismo mucho mejor de lo que cuidaba a sus hijos. Era un narcisista, siempre aparecía y desaparecía cuando quería sin sostener ningún vínculo afectivo. Le encantaba hablar de política, en especial de la del país que había dejado hace muchos años atrás, pero el cual se resignaba a olvidar. Medía aproximadamente 1 metro con 70 centímetros. Su cabello era claro, sus ojos verdes y su piel pálida nunca logró adquirir ningún tipo de color. Con los años fue perdiendo su identidad de sociólogo de universidad pública en un país del tercer mundo y poco a poco, ya sea por sobrevivencia, por resignación, adquirió la personalidad de un estadounidense más, entregado con devoción al trabajo, esperando su sueldo en dólares para comprar en Amazon o Walmart. Sus emociones eran infranqueables, a menos que él quisiera hacer uso de ellas para dañar a los demás. Ok, Sofía. Bueno, creo que también has logrado una descripción muy buena. También me fui haciendo en mi cabeza esa construcción de ese personaje. Cuando uno a través de la descripción logra que el lector se imagine a esa persona, estamos bien. Entonces uno se va imaginando física, psicológicamente. Sandra Milena dice, qué personajes tan interesantes. Estoy de acuerdo, Sandra. Muy, muy, muy interesante. Muy bien, muy bien, muy bien Sandra Uribe y muy bien Sofía Medina. Vamos a ver el de Sara. Dice así. Sara jugueteaba con el gato de su prima sin que ella se diera cuenta y junto a él se metían bajo las camas, pues su delgadez le permitía esconderse en aquellos lugares de poco espacio sin que nadie los encontrara. Con sus enormes y curiosos ojos negros observaba meticulosamente el cuerpo de su peludo amigo, sabiendo aún que cuando su prima abriera la reja de la casa para entrar debería abandonarlo y negar que había tomado el gatito cuando su prima se lo preguntara. ¿Has cargado mi gato? No me gustan los pelos de tu gato, respondía la niña. Ok, muy bien, Sara, me encanta. ¿Esa Sara que estás describiendo eres tú? Sara, puedes contestarme por el chat. ¿Esa Sara eres tú? ¿La Sara que jugueteaba con el gato? Ah, Maribel, ese lo escribiste tú. Y Sara es el nombre del personaje. ¿Sí? Ah, ya, listo. Ah, bueno, Maribel, listo. Pensé que era Sara la que había escrito el texto, ya. Ok, Maribel, bueno, muy bien. Esa Sara la estás describiendo. Ok, muy bien, es un personaje. Ok, una niña, muy bien. Y ahí nos podemos ir imaginando cómo juega con el gato, ¿no? Cómo es delgada, se mete en espacios que son muy pequeños, tiene ojos grandes, el cuerpo de su peludo amigo, muy bien, que abriera la reja, muy bien, y también en algún momento describes el gato, ¿no? Que el gato que es peludo y demás. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, ¿van a aparecer más o no? Aquí Sandra está proponiendo una actividad que sería genial, pero por cuestiones de tiempo yo creo que no lo vamos a poder hacer. Sandra dice que podríamos escribir una historia hilando todos estos personajes, incluyendo a todos estos personajes, sería buenísimo, pero pues eso nos llevaría yo creo que por ahí 1 hora o más y pues no tenemos tiempo. Y la verdad es que yo les quiero compartir ahorita unos relatos autobiográficos, quiero que los leamos de estudiantes que han participado antes en el concurso y que han sido ganadores y que ya sus textos se han publicado. Entonces yo quiero compartirles estos relatos para que ustedes pues, se hagan una idea de cómo es que cómo hacemos esos relatos autobiográficos y cómo los estudiantes han escrito esos textos precisamente para participar en el concurso. Bueno, pero bueno, no sé si hay alguien más, yo creo que alguien más está escribiendo, no sé, ahí me parece ver que alguien más está escribiendo, entonces no sé si damos unos 2 minuticos más para que aparezcan
otros dos o tres textos más y los leemos, y ahí sí poder pasar a compartirles los textos que les traje pues antes de las 3:30. Entonces, no sé, ¿alguien más está escribiendo para darles perita? Si quieren me pueden decir, profe, yo un momentico. Y yo espero. En todo caso, estos tres que tenemos aquí, geniales. Muy bien, muy bien, muy bien. La idea es que apliquen esto cuando construyan sus personajes. Ya sea en el relato autobiográfico, pues los que se animen a participar en el concurso, o si van a escribir algún otro texto narrativo, pues un cuento, una novela, pues así debería ser esa construcción de personajes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras hay alguien más que se anime, yo les voy a compartir yo les traje dos textos, dos relatos, no sé si los alcancemos a leer los dos, pero vamos a leer uno y ahí miramos si nos queda el tiempo para el otro. Bueno, entonces miren, voy a leerles el primer relato autobiográfico del primer concurso que lanzamos aquí en la universidad hace ya como 5 años. Fue antes del confinamiento de la pandemia, como en el 2018, 2019, no recuerdo, 2018 creo que fue, o 19, bueno, ya no me acuerdo. Y fue el primer concurso que lo hicimos interno. Fue solamente con estudiantes de nuestra universidad. Podía participar el estudiante que quisiera. El hecho es que fuera estudiante. Se presentaron bastantes estudiantes y voy a leerles el texto ganador. ¿Listo? Es un texto maravilloso. Los voy a contextualizar un poquito. El estudiante cuenta cómo un día, estando en su casa, se subió a un andamio para pintar una pared y el andamio se cayó. Obviamente, pues él se cayó con el andamio y cuando se despertó estaba en la clínica y había perdido la memoria de 3 años hacia atrás. No se acordaba de absolutamente nada de 3 años hacia atrás. Y eso es lo que él cuenta en el relato. Entonces, vengan, les comparto. Es maravilloso el relato. Pues fue el ganador, imagínense. Este fue el relato ganador del primer concurso de relato autobiográfico. Entonces voy a leérselos. Voy a compartir pantalla y lo podemos ir leyendo juntos. Entonces, déjenme les comparto. Este texto ya está publicado en un libro. Entonces, pues podemos leerlo sin ningún problema. El libro se llama Primer concurso de relato autobiográfico breve, que se publicó pues aquí en la universidad. Bueno, entonces voy a compartirles. El estudiante se llama Johan López y fue el ganador del primer concurso. Entonces voy a leerles el texto. El texto se llama Un nuevo comienzo y dice así. Una semana antes de la conmemoración anual de Jesús, en el mes de abril, la actividad neuronal de mi cerebro quebró en un inesperado olvido. Aquel día, con la intención de atar un lienzo a las vigas del techo y así presionar de manera más cómoda mis pinceladas, la improvisada estructura que me suspendía colapsó. Un golpe seco entre el hueso frontal de mi cabeza y la sien, acompañado de un corte de luz en mis retinas y listo. El lienzo aún en blanco, con mi inconsciente cuerpo debajo, resultó ser mi mejor obra de arte, al igual que muchas creaciones en la historia, accidentalmente maravillosa. Desperté al día siguiente frente al personal médico de urgencias y mientras preguntaban por mi nombre y el año en el que estaba, para mí solo tenía sentido la frase de un filósofo oriental cuya existencia aún se discute. Un viaje de 1000 millas comienza en un solo paso. Parecía que sus caras retenían palabras. Y es que, ¿cómo le dices a una persona que olvidó parcialmente los últimos 3 años de su vida? Naturalmente, mi espontánea confusión fue sedada y mientras sentía sueño por el frío químico que recorría mis venas, quería hablar, llorar, gritar, verme en un espejo, tocarme y confirmar que era yo, solo que diferente a lo que recordaba. Días después, corazón y cerebro graficaban emociones altas y bajas, expectativas y realidades, puertas abiertas y otras con letreros reservados. Lo odiaba y lo amaba, pero gracias a ello aumentaba el interés en mí mismo, privilegio que muchas personas a los 20 años de edad han perdido casi por completo. Uno a uno fueron turnándose. Mis amigos entraron a la habitación 308 del Hospital Versalles y nos saludamos con actitudes en contraste. Ellos con la emoción a rebosar, ojos a veces barnizados y con la voz enmudecida por todo lo que sabían de mí.
Y yo, por el contrario, tan frío y nostálgico por la confusión, sin saber cuándo callar mis preguntas por todo lo que desconocía. No tenía de otra y no quería encontrarla. Solo confié en ellos y en que hubiese sabido escoger amigos. Salí del hospital casi a los 20 días, preparado con una inducción de escasas fotografías, canciones y relatos de quién era yo realmente. Esa palabra real carecía de sentido, pues ¿cuál es la representación máxima de una persona si no es la que almacena en lo intangible de su mente? Sus conocimientos, experiencias, miedos, angustias, felicidades y emociones compartidas. En ese momento, los besos que me contaron que protagonicé eran solo un chisme. Las fotografías con mis seres queridos, postales compradas. Los poemas que escribí, dedicatorias anónimas. Las locuras que alguna vez me atreví a hacer, un sueño. Tan ajeno era que simplemente yo era otra persona. Mi habitación se sentía extraña y no era por la nueva casa, tampoco la nueva ropa. Quizá fue el humor. Ese olor y energía que en el aire que impregnó mi antigua versión me hizo sentir tan incómodo y desubicado que, a pesar del cansancio, solo me dispuse al formal acto de esperar una invitación para sentarme. Bajo una gran pila de cuadernos y fotocopias académicas encontré un pequeño cofre con objetos que viajaron en el tiempo junto a mí. El primer dije que compré para una chica, manillas de amistad, un retazo de tela de mi saco favorito, una que otra carta sin remitente y figuras de personajes fantásticos con los que solía jugar. Absurda fue la escena, pero cada persona es un mundo independiente de dinámicas. Tan importante es una carta, una manilla o una foto de las que pudiera dar fe que con el descaro frente a quienes me ayudaron por fin me sentí seguro. Los profesores me ofrecieron comprensión y tiempo. Quizá fue este último el que más me atormentó, pues nuestras decisiones tienen un orden básico y estar en octavo semestre en casi literal chasquido es simplemente la magia tan engañosa que nos puede conceder un genio de la lámpara, cuando nos sentimos tan frustrados y deseamos a ojos cerrados que el tiempo pase rápido. Tener una motivación, un propósito, dejar de gustarte algo y luego enamorarte otra vez de lo mismo, caer y pararse, escupir y tragar lo que sentimos, son construcciones graduales en las que cada uno es un arquitecto. Bien o mal es lo que somos, hacemos y pensamos en un final editable. Olvidarlo es comenzar de cero. ¿Qué harías si perdieras la memoria? Lo pensé y aún no tengo la respuesta. No existen protocolos, nadie se lo imagina. O espera, podríamos huir de quienes fuimos, comenzar de nuevo, olvidar los miedos y ser eso que cada uno intentó alguna vez cuando cambiaba de curso o hacía parte de un nuevo grupo. Adoptar una nueva actitud y su máscara. Al final, no podemos ir en contra de los átomos. El cuerpo recuerda qué labios besó. La energía recuerda a quienes hicimos tan felices o lastimamos. No somos el universo ni su centro. Aunque estuviésemos completos, somos solo un fragmento que busca a quienes hemos revelado nuestra forma. Yo simplemente escribo sin memoria. ¿Qué opinan? Imagínense la escena. Un estudiante que estaba en octavo semestre está pintando y se cae el andamio en el que está pintando. Cuando se despierta, han pasado, él no se acuerda, perdón, de los últimos 3 años. O sea que para él no conocía a sus amigos, no conocía a la novia, no conocía nada de 3 años hacia atrás y según él estaba en segundo semestre, no estaba en octavo, porque para él no habían pasado esos 3 años. Imagínense la historia, es hermosísima. Entonces, bueno, aquí dicen que súper, que les gustó, que les gusta cómo se expresa. Bueno, miren esa historia tan chévere, ¿no? Entonces está basado en ese momento de su vida. En ese momento, en el momento en el que él está pintando el lienzo y tiene el accidente. Así como ese accidente que él decidió narrar, pues ustedes pueden narrar cualquier momento de su vida. Yo podría contar la primera vez que vi el mar, por ejemplo. Yo podría contar la primera vez que me subí a un avión. Yo podría contar la vez que me robaron en un bus. ¿No? Hay muchas historias que podemos contar. Muchas. Yo hace un momento empezando el taller les decía la muerte de mi abuelo, por ejemplo. ¿Qué tal que ustedes hayan tenido una relación tan fuerte, tan cercana, que esa muerte los haya afectado de una manera pues muy significativa? Contar esa historia también va a hacer que, pues, que salga un relato
maravilloso, sobre todo lleno de emocionalidad y de sentimiento, ¿no? Bueno, creo que tenemos el tiempo para leerles el último, se los voy a leer súper rápido. Entonces, este fue el del 2019. Entonces el que les acabo de leer fue el del 2018. Ya me ubiqué en la época. Este fue el segundo, muy bien. Entonces les voy a leer el relato del ganador del segundo concurso de relato autobiográfico, que lo hicimos en el 2019, el primero fue en el 2018. Bueno, les voy a contextualizar rápidamente la historia. Este es un chico que en ese momento estudiaba comunicación social y periodismo aquí en la universidad y el relato lo cuenta basándose este sí está basado un poco en su vida, en su historia personal, pero pues no la cuenta toda, pero sí cuenta lo que para él significó ser un niño que en algún momento su madre lo dejó en el bienestar familiar. Para quienes están en otro país y se preguntarán qué es el bienestar familiar, les voy a contar un poco. El bienestar familiar en nuestro país es la entidad del gobierno que se encarga de los niños que son abandonados, son maltratados, que no tienen padres, que sus padres de pronto pues no han podido estar con ellos y tienen que entregarlos, etc. Esa es la entidad que se encarga de cuidar a estos niños. Y este estudiante contó su historia para él qué había significado eso, porque él efectivamente perteneció a esa institución. Él vivió en el bienestar familiar aquí en Colombia. Entonces voy a leerles, vengan, les comparto. Es una historia hermosa. Esta historia también se la publicaron a él en el periódico El País, aquí en Colombia, aquí en Cali, Colombia, porque pues es hermosísima. Entonces voy a leérselas. Él se llama Luis Valencia. Dice así: nada que perder. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Jorge Luis Borges. Mamá nunca se fue, no estuvo. Pienso desde mi cama ajena en la Fundación San José. Hará unos 8 años desde que resido aquí y unos 19 bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Mis padres? Bien, no lo sé. Mamá nos montó en un taxi hace 20 años y nos llevó a un lugar lejos de casa para siempre. En serio, no la volvimos a ver. Desde ese día, Vivi y yo no hemos vuelto a fracasar. Vivi es mi hermano menor de 18 años. Él no sabe pronunciar la R y antes tampoco sabía decir la S. Ahora estamos separados, yo por el sector de la luna y él en la buitrera. Todos los lunes, en plena clase de la universidad, me timbra para saludarme. Lo curioso y que me sumerge en un estado de reflexión en cierto modo sempiterno es que lo recuerdo. Yo tenía 4 y aún yacía en mi memoria la imagen lúcida del rostro de mamá. Ahora, casi 20 años después, debo pararme frente al espejo y, encima de mí, imaginar ese rostro que cada vez se hace un lugar más entre las cosas que se olvidan. Así es como recuerdo todo, un relámpago en mi interior que de cuando en vez se abre paso en mi presente austero y relacionado sin querer con una vida trágica y lastimera. La vida, mi vida, y la de Vivi, que aparte de ser el único vínculo familiar que no se fue, también es mi vida, y yo la suya. Ambos, una. Eso es todo, no tengo nada que perder. Un gato ajeno que se coló en mi casa del Estado, donde al igual que yo viven cerca de 80 niños y jóvenes que no entienden su presente y que tampoco tienen nada que perder, pero que igualmente se la juegan toda por conseguir qué. También tengo una educación superior en una universidad que me paga el Estado. Sí, por no tener padres a los que. Y eso no me preocupa en lo absoluto. Si lo hiciera, perdería demasiado. Acá en San José, como en muchos lugares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los niños entran tristes. Los he visto cruzar la puerta desprovistos de una mano guía. Los he visto. En sus caras traen la tristeza de su casa, el rechazo. Acá, como en muchos lugares, los niños juegan solos, guiados por su instinto, desoídos por quienes sin razón aparente decidieron dejarlos a merced del destino, su propio destino. Acá los jóvenes entienden, queremos entender que salir adelante sin una familia es posible. No sé si me entiendes, mamá, para mí. No sé si me entiendes. Mamá, para mí, es la palabra que simboliza el amor en otros, el amor y una casa. El otro día, en el bus, un hombre calvo se sentó al lado mío y empezó, sin previo aviso, a cuestionarme acerca de la universidad, de lo mucho que anhelaba volver a estudiar.
El hombre ansioso miraba alrededor como buscando entre la multitud atiborrada. Luego me habló de su familia y el mejor apellido del mundo. Pérez, me dijo. Preguntó por el mío. Luego dije que yo era un hombre fino, de esos que van a la universidad sin preocupaciones y no tienen dolores. Lo sorprendente es que el hombre, al enterarse de la soledad de mi nombre, carente de un segundo apellido, se sobrecogió y sin preámbulos se corrigió. Pensaba que era la persona que más había sufrido en este mundo, dijo riéndose, observando por la ventana la construcción de una vía sobre las Cañas Gordas que, aparte de extender nuestro viaje, le causaba curiosidad. En 2 años ya terminan todo esto, comentó, como si las premoniciones en su caso dieran cuenta de algún tiempo esperado. Entonces le pregunté cómo se vería en 2 años, a lo que respondió con una sonrisa. Con cabello, es mucho lo que he sufrido. Como esa, podría contar muchas historias. Un día Vivi, ya más grande, me preguntó por nuestra madre. ¿Dónde está? Me dijo. Y yo, ausente a una respuesta justa, porque los hermanos menores son muy inteligentes, le dije que no sabía. Ambos hicimos la promesa de, una vez hubiésemos terminado nuestros estudios superiores, reconstruir nuestro árbol genealógico. Vivi y yo nos vemos los domingos. A él le gusta la música y el deporte. A veces, cuando el desespero nos aleja y los domingos sin dinero rompen el curso de nuestro vínculo, único vínculo, lejano, pero afable, Vivi y yo nos abrazamos fuerte y nos hablamos al oído. Él me dice que todo está bien y yo pienso que sí. A él, los 18 años le han caído bien. Ha aprendido a amenizar situaciones problemáticas y me habla de Bradbury con la emoción y la llamarada encendida de quien lo descubre. Te amo, le digo siempre, prolongando el abrazo. Los hermanos de crianza son más de 100, pero con los que inició la travesía fueron 6. Moisés, Verónica, Angie y Dayana, que fue adoptada por una familia italiana. Cristian, Solís y Sandra, que ahora vive sola. Y muchos que, como todo, solo han sido de paso. Hoy son unos, mañana otros. Hoy te llaman para decirte que alguien terminó muerto o en la calle y mañana te suena el teléfono para avisarte que Vivi quemó la ropa o que estuvo inmiscuido en asuntos juveniles de alto riesgo, asuntos de película. Pero bueno, eso es casi que el final de todo esto, porque Vivi ya no es así. Ahora me habla de metas y me insiste en querer buscar a nuestra madre. Eso es todo, nada que perder, sino una oportunidad para ganar sobrellevando la vida así. Muchas madres de crianza, muchos hermanos, lágrimas, violaciones, rompimientos y más rompimientos, al corazón de un niño que a los 7 años dejó caer a su hermano, enseñándole a caminar. ¿Y sabes cuándo supe que Vivi estaría para siempre? En Bambi, el primer hogar al que nos llevaron, donde nuestra madre drogada, según Mercedes, directora en ese entonces de la Fundación para Párvulos, iba a visitarnos y a entretenernos con el títere de Conavi que tanto nos gustaba y que desapareció cuando menos lo esperamos, como la imagen de Sandra, que solo su nombre nos dejó, junto con un vacío en el recuadro, que dice padre del registro civil. Supe que Vivi estaría para siempre conmigo el día que, llorando por haber dejado caer el jugo, me extendió sus manitos para compartir el suyo. Te lo juro, él aún no caminaba y era gordo, hinchado como un globo. Ahora es alto y musculoso, vive lejos. Para nosotros los hijos del Estado, salir adelante representa un cargo mucho más emotivo. Nadie reconocería el fracaso tan bien, al punto de nacer con él y durante su formación defender en silencio su condición de abandono. Como yo, hay muchos que a diario se levantan a enfrentar un mundo que les recibió de un totazo, como quien salta sin conciencia buscando aliento en el proceso, queriendo atrapar los mejores momentos de una vida desprovista de ellos, aferrándose con vehemencia de un aire impuro, poluido de abandono y que nos remata contra el suelo al aceptar nuestra verdad. La única que conocemos, el legado de una familia disentida con nosotros que al final hacemos una sombra de ella, algo ínfimo. Bueno, ahora que ya sabes de ellos, los jóvenes que hablarán de su pasado como un síntoma que alimentó sus ánimos de superación y de querer ser su mejor versión, gente capaz de actuar bien, ellos están acá, en la Fundación San José, de donde egresó Apolinar Salcedo Caicedo, único alcalde invidente que ha tenido la ciudad y que para gobernar contaba con un mapa mental de todo Cali. En serio, la historia se ha vuelto un remoto recuerdo del actual director Antonio Valencia, que escarba en su memoria para recordar a los chicos que sí se puede. Cuando entré a la Universidad Autónoma para estudiar periodismo, aún no tenía claro lo que quería. Había hecho un semestre en la Escuela Nacional del Deporte y había decidido cambiarme de carrera por motivos personales.
El maestro Gerardo Quintero, que en un principio destruyó mis textos por ser muy narrativos, debido a la influencia de los talleres de escritura creativa a los que asistí gran parte de mi infancia, me inmiscuyó en el periodismo enseñándome el valor del dato y el equilibrio que se logra al tener imágenes. Un día, escuchando The Hard Times de Ray Charles, me dijo que esa canción le había servido para sobrellevar los momentos duros de su vida. Ahora cada vez soy menos ajeno a mí y a las cosas que me rodean. Mi hermano menor me llamará mañana y motivado me hablará con determinación de lo mucho que ansía entrar a la universidad, conocer, aprender y al final, interrumpido por una voz lejana para mí, se despedirá y me dirá te amo. Eso es todo. Muy bien, ¿cómo les pareció? Este fue el segundo ganador de la segunda versión. Este estaba un poquito más largo. Pero bueno, ahí tienen dos ejemplos de relatos autobiográficos. Sandra me está preguntando cómo se sube el escrito. Sandra, el escrito, me estás preguntando por si cuando tú ya tengas tu relato, ¿cómo puedes participar? Hola Paula, no, Hola, es que hola. no era capaz de poner Ya. mi personaje ya, pero ya pude. Ya, Perdón. vamos a leer entonces el tuyo, que ya son las y 29, pero tenemos el último momentico para leer el tuyo. Listo. Entonces vamos a leer el de Sandra. Es el que se llama Fernando, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces dice así. La primera vez que lo vi, además de un hombre común, me pareció un poco arrogante. Mientras almorzamos, su conversación giró en torno a su vida en los Estados Unidos y las enormes ventajas que ofrece este país, despreciando un poco mi formación en Buenos Aires, Argentina. De contextura media, bajito, con barba blanca, pelo corto y un arete, acaparaba la atención de todos por su conversación y por su capacidad de coquetear con cuanta persona interactuaba. Por supuesto que yo no fui la excepción, como tampoco el acceder a su filtreo. Flirteo. ¡Wow! O sea, esta es una escena de cómo conociste el que te coqueteó. ¿O no, Sandra? Exactamente. Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Sandra dice, gracias por los ejemplos. Bueno, mire, pues esto ha sido todo por estos 5 talleres. La verdad esperamos que pues quienes son estudiantes de universidad, de habla hispana, de cualquier parte del mundo puedan participar. Si son profesores, que nos ayuden a difundir. Voy a pegarles en este momento en el chat la página donde están las condiciones del concurso, para que pues por favor si pueden compartirlo con la comunidad donde ustedes trabajan, donde estudian, pues se los agradecemos muchísimo. Voy a mandárselos para que pues aquí está todo, cómo es el concurso, cuándo se cierra, qué tan extenso debe ser el relato. La única condición es que deben ser estudiantes de universidades de habla hispana, pues que hablen en español. Y bueno, ahí está. Listo. Sí, Sandra, ya te lo mando. Listo, miren, ahí está el enlace. En ese enlace pueden ingresar y ahí está todas las condiciones del concurso. ¿Listo? Entonces, pues les agradecemos mucho que hayan participado. Ya hoy pues finalizamos. Este es nuestro último taller. Y ya lo que nos queda pues es esperar a que nos empiecen a llegar los relatos que van a participar en el concurso. Y la premiación será el otro año, creo que es como en marzo o en abril, y los relatos se reciben hasta el 16 de diciembre. Entonces, pues todavía quedan un tiempito, unos 20 días, 25 días. Entonces, por si de pronto conocen a alguien o saben de alguien o ustedes quieren participar, pues pueden participar. Por supuesto, como les digo, siempre y cuando sean estudiantes de universidad que hablen en español. Bueno, en todo caso, Profe. pues un abrazo para todos. Díganme. Dime, Sandra. Paula, disculpa, ¿y quedó grabado los otros? Sí, miren, todos los Podríamos talleres, acceder. sí, todos los talleres se grabaron y la otra semana, vengan, les voy a mandar por el chat la página de nuestro Centro de Lectura y Escritura. Ahí está, celee.uao.edu.co. Por favor, cópienlo, que en esa página de nuestro Centro de Lectura y Escritura aparecerán la próxima semana las grabaciones de los 5 videos, de los 5 talleres. Entonces podrán ver los 5 talleres en diferido. ¿Listo?